esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después se apareció en figura a otros 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. En la primera lectura de hoy vemos el fallo, para decir así, de lo que veíamos los días anteriores, de este milagro que habían hecho en los Hechos de los Apóstoles, había hecho Dios por medio de Pedro, la curación de este paralítico, cómo hay una revuelta en la gente, cómo Pedro hace un discurso, cómo anuncia a Cristo resucitado, y los miembros del Sanedrín, de los sacerdotes, cuando oyen esto de resucitado, no les gusta nada, porque la mayoría de los sacerdotes eran saduceos y no creían en la resurrección, así que los cogen, los interrogan, los juzgan, pero han de reconocer que ese milagro es real, que ese paralítico lo conocen todos, que todo el pueblo está con los apóstoles. El paralítico quiere ir con ellos y está allí en el juicio con los apóstoles. Así que no se atreven a hacer nada y por una vez los dejarán libres. Sí, les amonestarán que no hablen más de Jesucristo, pero bueno, eso los apóstoles ya solo pueden decir lo que quieran, que primero es a quien hay que obedecer, primero a Dios, que no a los hombres. Así que no hay ningún problema. Si Dios quiere que prediquen, y eso está en el fondo del Evangelio de hoy, id a todo el mundo, proclamad el Evangelio a toda la creación, pues así hay que hacerlo. Mientras que el Evangelio de hoy hemos ido viendo los diferentes evangelistas, parte de las apariciones, no todas ni mucho menos, y en esta, la de hoy es la de San Marcos, es la más rara de todas porque es como un resumen, donde solo habla de estas apariciones primeras y basta, solo habla de la de María Magdalena, de los discípulos de Maús, sin llamarlos así, y de la aparición a los 11. Por los demás evangelistas sabemos que hay muchísimas más apariciones, pero bueno, ya nos va bien. Marcos es el primero de los evangelistas a escribir su evangelio, y esto es como un apéndice que se escribe en el evangelio, hablando de la resurrección de Cristo, pero poco se nos dice. Pero también es verdad que hoy todo esto se ilumina de una forma especial, porque hoy celebramos, aunque la Iglesia celebra siempre Pascua tal día como hoy, pero es providencial que hoy es el aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Curiosamente murió el sábado de Misericordia y hoy es la vigilia de la Misericordia, igual que cuando murió Juan Pablo II. Hace 11 años hoy de la muerte de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y nos va bien porque en el fondo, cuando uno va viendo este Evangelio, a Juan Pablo II le pasó lo mismo que a las mujeres y a los discípulos de Maús. Predicaba y la mayoría no le creía. Ahora lo tenemos como un gran santo, pero recordemos los finales de los 70 y los primeros años 80, cuando muchos sacerdotes y muchísimos fieles odiaban, así de claro, odiaban a Juan Pablo II, lo despreciaban absolutamente, lo consideraban prácticamente un traidor a la Iglesia, y hoy es San Juan Pablo II. Nosotros a veces recordamos solo lo bueno, y es bueno recordar lo bueno, pero también a veces recordar que estos santos han sido perseguidos desde dentro.
Basta ver incluso cuando vino Juan Pablo II a Barcelona, hubo de todo. Hubo gente muy buena, faltaría más, que estaba con el Papa como ha de ser siempre, pero también habían muchísimos contrarios, y de estos contrarios mucha gente de Iglesia. Y Juan Pablo II sufrió mucho más, y esto lo explicaba él, mucho más que por las persecuciones externas o por el hecho de que le disparasen y que estuviese al punto de la muerte. Eso no tenía ninguna importancia. Para él lo que le dolía era la apostasía de los cristianos. Y no apostasía respecto al Papa, sino porque eso lo que representaba era apostasía respecto a Cristo. Y igual que toda nuestra fe se centra en Cristo, hubo un momento, y todavía lo hay en algunos sacerdotes, cada vez menos, gracias a Dios, que se olvidan de Cristo. Cristo es solo una excusa. Se olvidan de Cristo y lo único importante es, bueno, la gente, pero una gente amorfa, donde el Evangelio va desapareciendo, donde sí se nombra el nombre de Jesús, pero que la verdad Jesús no cuenta para nada. Se inventan sus actitudes, se reinventa el Evangelio. Eso es lo que le dolía a Juan Pablo II, por eso él fue predicador incansable de Cristo, de su resurrección, pero también de su pasión y su muerte, porque no se puede desligar la resurrección a su pasión y su muerte, porque todo es el gran misterio de la Eucaristía que celebramos cada día, donde allí se nos da la salvación del género humano. Dios, que haciéndose hombre en Cristo, quiere salvar a todos los hombres dando su vida por nosotros. Por eso Él, el Creador que se hace hombre, es el centro del universo. Por eso los cristianos somos cristianos, cristocéntricos. Ponemos a Cristo por encima de todo, porque es así. Es el Hijo de Dios que viene, que ama inmensamente a los hombres para darles la vida eterna y darles la salvación, para mostrarles el camino de ser auténticamente hombres aquí y el camino de ser felices para toda la eternidad.